de los reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: Tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: Por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: No temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel: El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella y él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació, el frasco de aceite, conforme a la palabra que habían pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad.
Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de los que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy nos encontramos con esta imagen en la cual la salvación se demuestra también en la capacidad de cómo nos desprendemos de las cosas de este mundo. En eso vemos a estas 2 viudas. Vemos la viuda de Sarepta y vemos la viuda en el templo. Ambas se desprenden de aquello que les garantizaba un poco más de vida. Mire, no se agarran de aquello que les garantizaba un poco más de vida, sino que se despojan. La viuda de Sarepta se despoja del alimento con lo cual podían vivir un poco más ella y su hijo. Mire el punto del sacrificio. La viuda del templo se despoja de lo único que tenía para vivir. Esto es una imagen de la capacidad de saber hasta dónde yo pongo mi confianza en el Señor, hasta dónde soy capaz de despojarme de todo y solo tenerlo a Él como mi todo. Me despojo de todo en este mundo para ponerlo a Él como mi todo en mi vida. Y es ahí donde entendemos lo que dice la lectura de la carta de los Hebreos, ahí donde nosotros entendemos por qué Jesucristo es el sumo sacerdote, porque Él no entra a un templo material, Él no entra a un templo levantado por manos humanas, sino que Él entra al templo celestial. Él entra en el templo celestial y se despoja de su propia sangre, de su propia vida por todos nosotros. ¿Hasta qué punto nuestro cristianismo es verdaderamente en Cristo? ¿Hasta qué punto nuestra entrega es en Jesucristo? ¿Hasta qué punto nuestra vida es en Él? No en mí, no en lo que yo pienso, no en la forma en la que yo creo, en la forma en la que yo vivo, sino en la forma en la que Cristo me ha enseñado. ¿Hasta qué punto? Y mire, la viuda de Sarepta solo hace lo que el profeta le dice. Se despoja de todo, sin ninguna otra seguridad, más que la seguridad de la palabra. Más que la seguridad de la palabra. Se despoja del único que tiene para vivir, ella y su hijo. Y es ahí donde el tarro de harina y donde el aceite no se acaban nunca. Yo me despojo, yo me entrego como Jesucristo y consigo lo que nunca se acaba. Consigo lo que siempre me va a dar en abundancia. Querido hermano, entender esto en la vida espiritual y en la vida diaria, en la vida cotidiana, es una grandeza que nos permite una libertad tremenda como hijos de Dios. Jesucristo se despojó de todo porque sabía que conseguía la eternidad. ¿Nosotros de qué nos despojamos por esa eternidad? Amén. Los invito a ponerse de pie para que juntos